Caligrafía científica. A diferencia de las matemáticas puras, donde nos basta con X, Y, Z, A, B, C para desglosar la mayoría de los conceptos, en ciencias físicas como la física y la química, si bien aplicaremos las reglas vistas en su curso de matemáticas y álgebra, necesitamos una gama mucho más amplia de símbolos para describir parámetros variables, constantes, sus medidas y sus direcciones. En conjunto, esto constituye lo que conocemos como la caligrafía científica. Este tema, a menudo considerado trivial, se deja al estudiante para que lo aprenda a medida que aparecen los símbolos en las ecuaciones según van siendo necesarios para comprender los conceptos. Este enfoque, que deja que los estudiantes aprendan los símbolos a medida que surgen en las ecuaciones, puede considerarse incompleto, perezoso e inductor de problemas conceptuales por varias razones. 1. Falta de fundamentos claros. No proporciona una base sólida desde el principio, lo que puede dejar lagunas en la comprensión de conceptos fundamentales. 2. Problemas de interpretación. La falta de una introducción sistemática a los símbolos y su significado puede llevar a malentendidos y confusiones al interpretar ecuaciones y conceptos. 3. Dificultades en la aplicación práctica. Puede resultar en dificultades para aplicar conceptos en problemas del mundo real, donde la correcta interpretación de símbolos es esencial. 4. Desarrollo de hábitos ineficientes. Los estudiantes pueden desarrollar hábitos de escritura y notación ineficientes, lo que puede dificultar la comunicación y la comprensión en contextos más avanzados. 5. Falta de consistencia. Puede llevar a una falta de consistencia en la notación utilizada, lo cual es crucial en la comunicación científica precisa. Un enfoque más completo y estructurado desde el principio, que incluya una introducción clara a los símbolos y la notación utilizada en física, proporcionaría una base más sólida y ayudaría a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda y coherente de los conceptos físicos. Parametrización. Los parámetros que componen una función, también conocidos como términos en el lenguaje algebraico, no necesariamente se representan mediante símbolos únicos. Como mencionamos anteriormente, para definir la posición como una función de tiempo, es decir, una ecuación donde la variable despejada es posición y la variable en la ecuación es el tiempo, a menudo se emplean dos símbolos. Además, los subíndices, superíndices y expresiones en paréntesis se utilizan con frecuencia para completar el significado de un parámetro físico. Tomemos, por ejemplo, la masa m, sin especificar más, representa la masa total de un sistema. Sin embargo, al introducir un subíndice, como m subíndice i, podemos referirnos a la masa de una parte específica del sistema o de un objeto en particular. Así, m subíndice j o s igual a 70, kg nos indica que estamos midiendo la masa de una entidad específica llamada José, y que conocemos su valor y unidad de medida comparativa. Este uso de notaciones más detalladas permite una descripción más precisa de los parámetros en el contexto físico. Los parámetros en física pueden ir acompañados de 4 tipos de símbolos especiales que proporcionan información adicional. A. En primer lugar, los indicadores de identidad, generalmente subíndices, pueden representar el nombre propio de la entidad. Por ejemplo, M subíndice J o SE, o símbolos genéricos como I, J, K, N. También se puede agregar información adicional en este apartado como por ejemplo, la temperatura del sistema, si está alineado a un eje de coordenadas o si hace parte de un conjunto de datos. B. En segundo lugar, tenemos el indicador de cambio,
que puede representarse como delta mayúscula en el contexto de una resta aritmética simple. Al asociarse con un parámetro, se interpreta como cambio o diferencia. Por ejemplo, en el símbolo delta t se traduce como el cambio en el tiempo o la resta entre los tiempos inicial y final. Por otro lado, utilizamos delta minúscula para denotar un diferencial en cálculo, indicando una resta infinitesimal que requiere técnicas avanzadas. Al vincularse con un parámetro, se leerá como diferencial, de modo que delta minúscula t se entenderá como el diferencial de tiempo. La ausencia de cambio al señalar que el parámetro se mide en un momento específico, así t es el tiempo final o tiempo del sistema. C. El tercer tipo es el estado inicial, indicado con subíndices, que pueden ser numéricos, por ejemplo, 1, letras como ID inicial, y en este curso, preferimos utilizar el subíndice 0, que es la convención común en textos de física universitaria y en el lenguaje científico, así T subíndice o es el tiempo inicial. D. El cuarto tipo es la medida estándar, que se indica con superíndices. La medida estándar es una constante que se mide bajo condiciones definidas por un grupo de científicos como estándar o para tener en cuenta. Los parámetros estándar son más comunes en química, ya que son parámetros medio camino de ser constantes, pero no verdaderas constantes, ya que cambian con la sustancia. En física, dado que nos enfocamos en cambios físicos, la identidad de la sustancia no es tan importante, por ende, no aparecen tantos parámetros estándar. Lo que sí aparecen son constantes con símbolos especiales. Así, por ejemplo, mayúscula E a la O es una energía estándar. En física, es fundamental acostumbrarse a manejar una variedad de letras y prestar atención a si son mayúsculas o minúsculas, ya que cada una tiene significados distintos. Por ejemplo, mayúscula G mayúscula representa la constante de gravitación universal, mientras que G minúscula es la constante de aceleración gravitacional. Estas dos constantes poseen valores significativamente diferentes y se aplican en contextos distintos. Es crucial escribir correctamente sus símbolos para evitar confusiones en el análisis y la interpretación de fórmulas y ecuaciones. Aunque pueda parecer trivial, la calidad de la caligrafía es un aspecto importante, ya que muchos estudiantes ingresan a 10º grado con escritura poco legible, lo que dificulta la distinción entre diferentes parámetros. Esto puede tener consecuencias significativas, especialmente en el caso de ecuaciones que involucran símbolos similares, pero con significados diferentes, como es común en el estudio de gases. Por lo tanto, se destaca la importancia de mejorar la caligrafía, y si se identifica una escritura deficiente, se recomienda practicar haciendo ejercicios en hojas con líneas para facilitar la claridad y la correcta interpretación de los símbolos. Símbolos de los parámetros. Existen parámetros más fundamentales que otros. En el sistema internacional se han definido 7 parámetros fundamentales, cada uno con sus correspondientes símbolos y unidades de medida. A. La masa m se mide con el kilogramo, kg, definido con la constante de Planck. B. La longitud r se mide con el metro, m, definido con la velocidad de la luz en el vacío. C. El tiempo t se mide con el segundo, s, definido las vibraciones del átomo de cesio, 133. D. La intensidad eléctrica mayúscula, y se mide con el amperio, A, definido con la constante de carga elemental el valor absoluto de la carga de un único protón o de un único electrón. E. La temperatura mayúscula T se mide con el Kelvin,
K, definido con la constante de Boltzmann o con la constante de gases ideales y la constante de Avogadro. F, la cantidad de sustancia N se mide con el mol, definido con el número de Avogadro. G, la intensidad luminosa mayúscula J se mide con la candela, CD, definida con la luz del color definido a 5.4 por 10 a la 14 hercios a una potencia de 1 entre 683 watts. Las constantes. Los parámetros constantes en física son magnitudes invariables que mantienen su valor a lo largo de un proceso o sistema específico, siempre que se cumplan las condiciones de medida. A diferencia de otros parámetros que pueden cambiar con el tiempo o las condiciones, los parámetros constantes no experimentan variaciones significativas en un contexto dado. Estos parámetros son fundamentales para modelar y comprender fenómenos físicos, ya que proporcionan valores estables y consistentes. Es crucial reconocer la diferencia entre constantes físicas que son más invariantes y aquellas que pueden variar en ciertas condiciones. La aceleración gravitacional a nivel del mar terrestre estándar, como mencionas, es una constante que se mantiene relativamente invariable en condiciones normales y es ampliamente utilizada en cálculos cotidianos. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que puede haber variaciones sutiles debido a factores como la altitud y la ubicación geográfica. Por otro lado, constantes como la masa del electrón en reposo son, por definición, invariantes. Estas constantes proporcionan valores estables y predecibles en cualquier situación, lo que las hace fundamentales en la formulación de teorías y ecuaciones en la física. La atención a la variabilidad de las constantes es vital en experimentos y mediciones precisas, donde incluso pequeñas fluctuaciones pueden influir en los resultados. La práctica científica implica ajustar y considerar las variaciones en las constantes cuando sea necesario, garantizando mediciones significativas y resultados confiables. Escritura. Es importante no confundir un símbolo de cantidad física m con un símbolo de unidad, metro m. Por ende, se aconseja escribir las cantidades físicas un poco más grande y en cursiva, y los símbolos de las unidades, un poco más pequeño y en letra normal. Por ejemplo, la masa de Felipe es igual a 47 kilogramos, o la posición de Carlos es de 1.65 metros. De ser posible, use hasta colores diferentes. En procesadores de texto la diferencia se basa en cursivas para cantidades físicas y texto normal para las unidades. Algunas cantidades físicas como el número de entidades son ambiguas. Según el Sistema Internacional de Unidades, que es la recomendación de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada UPAC, dicho parámetro es adimensional, no lleva unidades. Así, si un libro tiene 160 hojas lo podemos expresar como mayúscula N se abre paréntesis H o J A, S se cierra paréntesis igual a 160 sin unidades. En este capítulo sobre movimiento en una dimensión, nos enfocaremos principalmente en 7 parámetros fundamentales, los cuales definen otros aspectos. Estos son: R, utilizado para representar posiciones, distancias y desplazamientos. V, asociado con la rapidez y velocidad. A, representa la aceleración. T, utilizado para denotar el tiempo. H, relacionado con la altura. G, simboliza la constante de aceleración gravitacional. Estos parámetros son fundamentales para describir y analizar el movimiento en una dimensión y establecen la base para comprender conceptos más avanzados en este contexto. Unidades.
Aunque ya hemos abordado unidades y medidas en un capítulo anterior, debido a la relevancia de esta sección, recordemos que la unidad representa una manifestación física de una constante fundamental o múltiplos de varias de ellas. Es importante tener en cuenta que las unidades pueden variar según diversos sistemas de medición, por lo que debemos estar atentos a estas variaciones. En el sistema internacional, las unidades pueden modificarse con prefijos, los cuales representan números, como 10 o deca, 100 o hecta o 1000 o kilo, y por ende, pueden ser reemplazados por sus valores numéricos según sea necesario y viceversa. Es crucial escribir las unidades de manera diferente a las magnitudes, ya que representan entidades distintas. Las unidades que se definen por cocientes, como la velocidad, que es un desplazamiento dividido por un cambio de tiempo, se expresan en unidades como m/s o equivalentes, que son cocientes o divisiones. Sin embargo, surge un problema en la interpretación de estas unidades, especialmente cuando se utilizan en la forma británica, donde m/s se lee como per, traduciéndose al español de manera aproximada como por. La traducción más precisa de por en inglés es times. Por lo tanto, es crucial que el estudiante interprete y lea correctamente estas expresiones. Por ejemplo, cuando se escribe metros por segundo al cuadrado, en realidad debería entenderse como metros sobre segundo al cuadrado. Escriba simbólicamente la masa de un objeto J cualquiera igual a 70 kilogramos. Escriba simbólicamente la rapidez de un móvil igual a 105 decímetros por segundo. Convierta a texto el siguiente valor y convierta a texto el siguiente valor. Entonces, en este ejercicio lo que nos están pidiendo es que sepamos realizar el proceso de traducción en texto a parámetros matemáticos de tipo físico. Entonces, comencemos pues con escribir simbólicamente la masa de un objeto cualquiera. Según el Sistema Internacional de Unidades, el parámetro masa se escribe como una M minúscula cursiva. Un objeto J cualquiera se puede escribir ya sea entre paréntesis J o como subíndice, que va a ser igual a los 70. Y las unidades. Kilo, el prefijo decimal, se simboliza como K minúscula. Y gramos, la unidad de medida de masa, se escribe como una G minúscula. Con lo cual hemos hecho la traducción de lenguaje a texto a lenguaje matemático físico. Ahora vamos con el literal B. Según el Sistema Internacional de Unidades, el símbolo para la rapidez es una V minúscula cursiva. Como no nos dan la identidad del móvil, podemos emplear un subíndice cualquiera, digamos J, o I, o K, o incluso podemos colocar móvil, pero sería demasiado largo. Es importante tratar que los subíndices queden cortos para poder hacer una álgebra más sencilla y simplemente establecer o definir que J es igual al móvil, de forma tal que la expresión quede sencilla de manipular posteriormente. Entre menos símbolos mejor. Va a ser igual a 105. La unidad decímetros. El prefijo deci se simboliza como una D minúscula. Y metros se simboliza como una M minúscula no cursiva. Observe que metros es una M no cursiva, mientras que masa es una M cursiva. Es importante distinguirlas porque representan cosas diferentes. Metro es la unidad de medida para las unidades de distancia y una parte de las unidades de rapidez y velocidad, mientras que masa es un parámetro de medida de una cantidad de sustancia. Por segundo. Tenga en cuenta que normalmente este por viene de traducciones en inglés de la palabra per,
pero ese per hace referencia a una división. El inglés verdadero para la multiplicación es times. Por lo tanto, este por no debe traducirse a multiplicación, sino realmente a una división. Y la unidad segundo se simboliza como una S minúscula no cursiva. No puede escribir seg, ni SE, ni nada como eso. La unidad para segundo en física es una S minúscula, no cursiva. Ahora vamos con convertir a texto. Según el sistema de unidades, específicamente para física, la H generalmente tiene varias significancias, pero una de las más sencillas es que es una unidad de distancia específica que refiere a alturas, lo cual se refuerza por su índice edificio. Por lo tanto, en C, lo que probablemente están determinando es la altura de un edificio es igual a 70 metros. Y en el último D también tenemos uno de convertir de lenguaje matemático a texto. La G minúscula generalmente representa aceleraciones gravitacionales, lo cual se refuerza porque de su índice tenemos a Júpiter. Por lo tanto, eso significa que lo podemos traducir de la siguiente manera. La aceleración gravitacional de Júpiter es igual a 25.79 metros por segundo al cuadrado. Aunque es una habilidad que parece superflua, es fundamental porque esto nos va a permitir convertir de palabras, es decir, de un enunciado a un sistema matemático y luego de una conclusión matemática a una conclusión en texto, que son las habilidades más fundamentales para resolver cualquier ejercicio de lápiz y papel. Bien, esto fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.